¿Qué tal? Muy buenas noches. Aquí estamos comenzando una vez más una nueva edición de Sin Fronteras en la pantalla de TV Ciudad por el 6.1 en la señal de aire y por supuesto a través de las plataformas tvciudad.u y YouTube y con Maite Sarasola como todos los lunes. Alejandro Gabar, ¿cómo La andás? sorprendí hoy que dije todo donde nos pueden ver. Sí, no, impresionante. Seguiría escuchando. Una Después pueden ver maravilla. el programa en YouTube. También. No lo pudieron ver Lo a la suben hora después. señalada. Exacto. Bueno, hablando de cosas señaladas, tenemos señalado en pocos días nada más en la sede de la ONU la Cumbre del Futuro, en Nueva York, naturalmente, la sede de la ONU, donde el evento va a reunir a dirigentes mundiales para forjar lo que denominan un nuevo consenso global. Justamente entre el 22 y el 23 de septiembre se va a estar negociando y será refrendado el Pacto del Futuro, un acuerdo que busca mejorar el presente y también salvaguardar el futuro. ¿Qué tan posible es en el mundo de hoy llegar a consensos, acuerdos? ¿Cuál es el rol de nuestra región en este proceso y particularmente qué influencia puede llegar a tener Uruguay? Es lo que vamos a tratar de desentrañar en el día de hoy. Bienvenida, como siempre, a Álvaro Padrón, nuestro analista internacional. Álvaro, ¿cómo andás? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, bueno, lo prometido es deuda. Vos habías hablado en el programa pasado que deberíamos meternos con la ONU y efectivamente eso lo vamos a hacer. Decíamos que se viene una nueva Asamblea General, que esto se va a desarrollar en Nueva York. Hay otras actividades también que se van a estar desarrollando y de las cuales vamos a estar hablando, pero comencemos hablando un poco del contexto actual en el que se va a llevar adelante este encuentro. Y yo creo que es la clave, ¿no? Porque uno lo que se tiene que preguntar es si las transformaciones que se están planteando de alguna manera pueden ayudar a que este organismo, que uno lo nota debilitado, ¿no? Y bajo cuestión, puede responder a ese contexto. Y, a ver, se pueden nombrar miles de cosas que están pasando, pero yo diría, para resumir, que hay dos grandes procesos en curso. Uno lo escuchamos todos los días como esa especie de guerra entre China y Estados Unidos, es mucho más complejo. Le llaman los expertos transición hegemónica, cuando de alguna manera va corriéndose el poder de Occidente hacia Oriente, más simplificadamente de Estados Unidos a China. La emergencia de China, que es muy contemporánea, ¿no? Es apenas 10 años, 30 si uno quiere mirarlo desde más lejos, pero es algo muy reciente, está generando una transformación brutal. Entonces, ese proceso está en curso y yo creo que es probablemente un elemento de contexto clave para entender por qué algunas cosas de la gobernanza actual mundial no funcionan. Y lo segundo me parece mucho más trascendente y tiene que ver con la naturaleza global de los problemas que tenemos. Eso no pasaba antes. Siempre hubo un contexto planetario, pero así como estamos ahora, nunca. Lo vimos con el COVID, por ejemplo, ¿no? Exactamente, es buenísimo el COVID ese punto, quedó clarísimo Maite. que al principio decíamos, bueno, es algo que está pasando allá lejos y... China, más lejos imposible. Y la salud, ¿cómo íbamos a imaginar que la salud, que es algo tan propio, tan individual, a lo sumo colectivo en un país, pero ¿por qué lo íbamos a tener que discutir a escala mundial, ¿no? Y pasó que un virus que terminó transformándose precisamente en un virus de escala global, nos cambió la vida. Hasta el día de hoy no tenemos noción de cuánto ha cambiado la lógica de pensar precisamente cómo combatir una enfermedad. Basta ver cualquier programa que no necesariamente tenga que ver con la cuestión de salud y en todos lados se habla de esto, ya sea porque están analizando la economía de un país y se habla del efecto que tuvo la pandemia, hablan de los aspectos psicológicos de la sociedad, el efecto que tuvo la pandemia, los niños y adolescentes, el efecto que tuvo la pandemia. Creo que es un punto que podríamos decir, y como bien lo señalabas, marca algo que va a ser, digamos, puntual sí, para ver cuáles realidades podemos enfrentar en el futuro. Un antes y un después, porque además después tuvo un impacto directo en asuntos vinculados a la economía, al transporte. Se discutió mucho el tema de las vacunas, de por qué no había una accesibilidad más generalizada, por qué se concentraba en muy pocos lados, la forma en que los países tuvieron que negociar con los laboratorios. Ahí quedó clarísimo de que no había un acuerdo global, ¿no? Bueno, la OMS terminó el periodo de la pandemia con el grito en el cielo por la desigualdad que había en la cuestión, ¿no? Y al mismo tiempo por la incapacidad de regular el proceso. Entonces, pongo la salud como primer caso, primero porque lo acabamos de vivir y porque además lo sentíamos
absolutamente desconectado de lo global. O sea, era algo que no tenía que ver con el mundo, era algo que resolvíamos a lo sumo, repito, como país. Entonces, ahí quedó demostrado esa interdependencia y por lo tanto la naturaleza de que ciertos asuntos ya no son capaces de resolverse país por país. Voy a nombrar unos segundos, ¿no? Que también creíamos que estábamos lejos, mirábamos por televisión los problemas ambientales en otros lados. A lo sumo nos preocupábamos por lo complicado que estaba el sol en verano, pero un día tuvimos agua salada en la canilla. El país que nos creíamos que íbamos a ser invadidos por tener el recurso de agua dulce, resulta que nos toca sentir una sequía y ser parte de ese problema que es de todo el planeta, que es el efecto de la actividad humana sobre la naturaleza y por lo tanto la crisis ambiental, que no es un problema de país por país, ni siquiera los más grandes. Estamos esperando el humo que viene de los incendios de los países de la región, ¿no? En toda la región, en Argentina, en el sur de Brasil, en Uruguay, la Amazonia, el Mato Grosso do Sul, Bolivia, Paraguay. Sí, sí. Estamos ante una coyuntura bastante compleja, ¿no? Y nada de eso respeta una frontera puesta por un humano. O sea, el acuífero guaraní, que es efectivamente una de las reservas de agua dulce más grandes del planeta, tenemos una riqueza increíble, estamos sobre eso aquí en la región. Le corresponde a 4 países, o sea, para no mirar lo global, solamente eso está claro que tiene que ser administrado por 4 países, por 4 gobiernos, por 4 sociedades, o sea, estoy tratando de explicar que 2 cosas que nos parecían absolutamente propias, controladas desde nuestra lógica nacional, no lo son. Una, la salud, la otra, las cuestiones ambientales. Un tercero, que estamos más acostumbrados, por lo menos los que venimos de ciertos ámbitos, que es el impacto de las empresas transnacionales y la influencia que tienen en el empleo, ¿no? Los otros días tuvimos esta situación de una plataforma como Pedido Ya, que despidió gente. Es decir, uno ya no sabe bien dónde está la patronal, dónde está la empresa, sobre todo con las empresas de plataforma, ¿no? Que lo que está pasando ahora en Brasil. O sea, hay una capacidad de esas empresas de jugar en una cancha global en donde los estados quedan absolutamente limitados, ni que hablar organizaciones, por ejemplo, como el movimiento sindical. Entonces, empleo, cuestiones vinculadas a la pobreza, a la desigualdad, la concentración de la riqueza, son todos fenómenos que tienen escala internacional y que uno puede hacer algo desde lo nacional, pero se queda absolutamente rengo, porque tienen como una capacidad de actuar en una escala que luego la regulación de los estados no logra de alguna manera relacionarse. Entonces, de vuelta, ¿no? Otro tema que nos toca a todos, el bolsillo, el empleo, el trabajo, la capacidad de distribuir la riqueza. Una mayor precarización del trabajo, ¿no? Porque Total. cada vez son más comunes, especialmente en estas empresas, las tercerizaciones, por ejemplo, que fue lo que pasó también con estas personas que despidieron. Porque tienen un poder de decir, bueno, si no les sirven, me voy a otro lugar. O sea, el gran asunto es la capacidad que tienen de resistir la presión para conseguir ciertas equidades. Entonces, no es un problema de que se comporten en ese país de esa manera, lo hacen porque pueden cambiar. Lo que hizo finalmente Pedido Ya fue cambiar su oficina a otro lugar. O sea, podía jugar en esa lógica de decir, no es que voy a cerrar, no es que voy a dejar de hacer lo que hago, lo hago en otro lugar. Y eso demuestra que el problema es que al tener una escala mayor a lo nacional, las regulaciones nacionales ya no funcionan, la capacidad de influir, esto que estoy diciendo, ¿no? No se sabía dónde hacer el conflicto, dónde ir a movilizarse. O sea, se recurría al Estado, al Ministerio de Trabajo, pero lo que antes entendíamos por una patronal donde estaba su oficina y demás, ya no es posible porque tiene una escala superior a la que estamos acostumbrados a regular. Para mí el colmo de esa imagen de temas que ya no logramos responder solo a nivel nacional es algo que creíamos absolutamente propio de un país, que es la seguridad. ¿Por qué? Porque fíjense que el organismo que cuida la seguridad en los países se llama Ministerio del Interior, cosa más propia de entender algo como puramente del propio país no hay. Sin embargo, es evidente que ya no se puede. No, miren a Marcet, ahora hasta tenemos un narcotraficante uruguayo famoso, ¿no? Pero cualquier lógica del crimen organizado está construido sobre la base de la supranacionalidad. Es decir, de no solamente tener al mercado interno como parte, incluso ahora que lo estamos escuchando con más frecuencia, son una cadena.
porque en un lugar producen, en otro lugar acopian, en otro lugar lavan el dinero y otro lugar consume. O sea, si hay un negocio que está demostrado que tiene carácter internacional, hoy es el narcotráfico y cualquier otra de las formas de crimen organizado. Y que ha incorporado al portafolio también nuevos servicios, ¿no? Como el sicariato, como el tráfico de minerales, el tráfico de animales. Pero, bueno, basta mirar un informativo de cualquier país de la región y escuchar a los jerarcas y a la gente y son calcados los problemas, ¿no? Es decir, lo que se plantea allí sobre la inseguridad, sobre el modus operandi, más allá de los matices de cada país, podríamos decir que es lo mismo. Ahora, ¿se puede decir que la ONU ha fracasado y que ya no tiene la capacidad de alcanzar los objetivos para la que fue creada? Porque en el proceso de este tiempo uno piensa, bueno, en aquel entonces cuando se creó el mundo tenía que reorganizarse nuevamente, estructural y políticamente. Vos pusiste arriba de la mesa una cantidad de temas globales que también va a tener que resolverlos y que en aquel momento ni se pensaba que iban a llegar a estar sobre la mesa de lo que decida las Naciones Unidas. Sí, por eso yo no sé si el título es fracaso, ¿no? Hoy uno lo observa y dice, no funciona, no da cuenta de los problemas. Entonces, probablemente no fracasó en la medida de que hay que mirar el contexto en que fue creada, 1945, al final de la Segunda Guerra Mundial, fue obviamente creada por los ganadores de la guerra. Y un primer dato para ver que no funciona con la misma lógica, fíjense que se crea con 51 países y hoy son 193, es decir, hay un cambio radical de contexto. En primer lugar, por estos dos procesos que yo mencionaba, que por supuesto son relativamente nuevos en relación a la historia de la ONU, y segundo porque el crecimiento de la propia población y de los países miembros deberían haber generado cambios que todavía no se dieron, ¿no? Entonces, para mí lo primero es que entender eso, que el cambio de contexto obliga a que la propia organización tenga que estar cuestionándose su estructura, no digo tanto los objetivos, yo creo que los objetivos siguen siendo valiosos, la paz, la igualdad, el bienestar social. La aplicación de eso, ¿no? El problema es si ocurre o no, y yo creo que está pasando al revés. No solamente no vamos hacia eso, sino en casi todos los aspectos estamos teniendo un retroceso. Se le puede llamar de esta manera. En el origen de la ONU, en ese 1945, al final de la guerra, se estaba construyendo un nuevo orden internacional. Ahora hay que construir otro. El que se construyó en aquel momento, para lo cual esas instituciones fueron útiles, ya no funciona. Ahora, hubo señales de alerta y no se tuvieron en cuenta, porque si yo pienso hace 30 años, hacia atrás, cuando hubo una cantidad de procesos que fue muy controvertido el rol de la ONU, pensemos en la guerra de Bosnia, pensemos en los conflictos en África, ya allí había problemas con respecto a la aplicación de una cantidad de políticas para poder manejar esas situaciones. Sí, yo creo que siempre fue polémico, es como un gobierno, ¿no? Pensemos en la ONU como lo más parecido, está lejísimo, pero es lo más parecido a un gobierno mundial. Un gobierno nacional también siempre está sometido a críticas de que hay cosas que no resuelve. A mí lo que me parece en este momento es que llegó a un límite. Y no lo está diciendo Álvaro Padrón, que importa poco, ¿no? Hay que escuchar las palabras del secretario general actual. Es decir, es como el presidente diciendo no podemos más. Hay frases que son increíbles, ¿no? Dice Guterres, estamos entrando en la era de caos. A mí me impresionó que usara ese concepto, ¿no? Porque además la palabra caos es todo lo contrario a generar la idea de gobernanza, de que se está bajo control, digamos, ¿no? El mundo actúa como una peligrosa ley de la selva donde reina la total impunidad. Repito, palabra del secretario general. Estamos frente a una crisis climática desbocada, el desarrollo de la inteligencia artificial sin regulación y las desigualdades en aumento. ¿Qué tres temas que acaba de poner en un renglón? El Consejo de Seguridad nunca estuvo tan mal y no resuelve las guerras en curso. Las instituciones financieras internacionales, Fondo Monetario y Banco Mundial, solo favorecen a los ricos que las crearon. A fin de este año los países más pobres deberán más plata en deuda externa que todo lo que gastan en salud, educación e infraestructura. Cuidado, porque nosotros a veces pensamos en la ONU como un tema de guerras y paz, y es mucho más. Claro. Él está refiriéndose a un montón de cosas, por supuesto que también nombra a las guerras y particularmente al Consejo de Seguridad. Vamos a tener luego a un experto
en Nueva York directamente para ver el tema y el papel y la actualidad del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que probablemente es el organismo más conocido, junto con la Asamblea General, ¿no? Y con la Corte de Justicia de La Haya. Pero uno asocia mucho a la ONU con la paz o con la guerra, pero hay mucho más detrás y yo creo que hace muy bien el secretario general en colocar todos los demás temas, empezando por el más grave de todos, que es la crisis ambiental. Todos esos temas fueron los que planteaste hace un rato, Álvaro. Sí. Justamente, no hablamos de guerras estrictamente, ni de cuestiones políticas, sino de situaciones que traspasan un poco las fronteras. También habíamos creído como humanidad que la época de las guerras habían terminado, ¿eh? Y uno sentía que estábamos en un terreno que en eso había habido un éxito, porque la Primera y la Segunda Guerra Mundial marcaron al mundo y bueno, es la creación de este propio organismo, pero que hayan vuelto con esta intensidad y con sobre todo esta sensación de que no se pueden parar, me parece que también hace que aparezca de nuevo una discusión muy fuerte sobre el rol del Consejo de Seguridad. Pero cuidado con no ver que, por eso se llama Cumbre del Futuro, y esta asamblea no es una asamblea más, ni va a ser una asamblea tradicional en el sentido de la agenda. Todos estos temas que coloca el secretario general son los que se menciona, necesitan, ustedes lo decían en la introducción, ¿no? Un nuevo pacto. Es como refundacional lo que se está planteando. Cuidado con creer que eso se resuelve en una reunión, ¿no? Y tener la expectativa de que alcanza con una cumbre, se está preparando hace mucho tiempo, pero esto es un proceso porque del mismo modo que yo planteé el contexto de transición hegemónica que no va a ocurrir de un día para el otro, y que esos poderes van a estar permanentemente interactuando, con la otra dimensión que es la agenda de temas, está pasando lo mismo y no va a poder resolverse en una reunión. Pero es muy importante el tono con el que se convoca a esta conferencia y básicamente es el tono de decir estamos frente a una especie de abismo. Y esta imagen del caos yo creo que da cuenta del dramatismo, no solo de la urgencia, sino del dramatismo, y lo está diciendo la propia conducción de este barco en el que estamos todos. Así que yo creo que sí, Jano, se podría decir que hay un fracaso en este momento. O sea, en este momento las Naciones Unidas es incapaz de gobernar estos asuntos. Pero el problema es que es la única organización que podría hacerlo. Dicho de otra manera, necesitamos más que nunca una ONU fuerte y una ONU eficaz. Entonces, es como una trampa, ¿no? Porque podemos ser muy duros con esta organización, pero no tenemos otra alternativa. Es como que uno diga, bueno, no me gusta el gobierno que tengo en mi país. Tenés dos opciones, o peleás para cambiarlo o te vas de país y vas a vivir a otra sociedad. Bueno, en el caso del planeta eso no es posible. Entonces, lo que hay que hacer es pelear para cambiar esta realidad. Y sobre todo generar las alianzas, y eso es posible, no solo entre gobiernos, porque aquí hay una clave, seguimos hablando como si todo dependiera de los gobiernos, que son una parte muy importante, pero como acabo de decir hace un minuto, hay actores hoy en la globalización que no son estados y que tienen muchísimo más poder. Por ejemplo, las grandes empresas que tienen a esta altura riquezas superiores a estados, no como el de Uruguay, a estados centrales del mundo. Entonces, necesitamos encontrar fórmulas nuevas, por eso digo que hay un problema de diseño de las Naciones Unidas que fue pensado para una etapa que ya no existe más. Y Álvaro, pensando en este futuro, ¿qué camino te parece que pueda andar la ONU para salir de alguna manera de la intrascendencia en la que está en este momento como estancada? Teniendo en cuenta que hay serias dificultades, porque el Consejo de Seguridad tiene países que tienen poder de veto y que ninguno va a querer soltar el poder. Eso lo hablábamos también en el programa pasado. ¿Qué camino te parece posible como para que se generen movimientos? Es la clave, ¿no? Porque el diagnóstico parece bastante claro. Yo te diría que está resumido en esas palabras del secretario general. La pregunta es cómo haces para cambiar eso y generar mayor eficacia, ¿no? Entonces, para mí lo primero, y no es menor, es que se tome conciencia de la magnitud del problema. O sea, que de alguna manera se diga con claridad lo que está pasando. Y hay una frase que a mí me gusta mucho de Enrique Iglesias, para nombrar a un uruguayo. Él dice, no es una época de cambio, sino un cambio de época. O sea, lo primero que hay que entender, que está habiendo una transformación muy profunda y que por lo tanto no es simplemente con un poco de maquillaje que esto se arregla. O sea, acá hay que generar, por eso digo que no va a pasar en una sola reunión, pero en algún momento tiene que empezar, que se asuma que esto requiere de una transformación mucho más profunda que simplemente reformular organismos.
Sobre el primer proceso yo hablaba de dos procesos. Para mí el primer proceso, que es este de la transición hegemónica, voy a poner entre comillas, decir que es más fácil, porque nada es fácil, pero ¿saben cómo se va a resolver eso? Dándole poder a los que tienen menos poder. O sea, claramente una transición hegemónica, como pasó otras, la última fue de Inglaterra a Estados Unidos, vos vas reconociendo que el otro tiene más poder y que vos dejás de ser la potencia hegemónica. Eso va a terminar ocurriendo y lo que tiene que asumirse es que los organismos de la ONU tienen que reflejar más los poderes nuevos. O sea, el mundo ya no es el mismo y los países no pesan igual. Vamos a escuchar a Renzo dentro de un rato, seguramente se va a referir a los países que no están, a las regiones que no están. No puede haber un Consejo de Seguridad sin África, reclaman verse representados, sin América justamente. Latina. Yo me imagino un debate en donde o México o Brasil, algún país puede ser Sudáfrica, la India no puede no estar. O sea, eso, por supuesto que no es fácil, pero lo veo más fácil que el segundo proceso que yo nombraba. Porque el segundo proceso, que es empezar a pensar en clave global, y resolver los problemas globales en clave global requiere un cambio cultural. Ahí, Álvaro, perdón que te corte, pero justamente viste que Guterres hizo un informe que le pidieron que lo hiciera, que se llama Nuestra Agenda Común. Él hace muchísimo hincapié, por un lado, en la falta de solidaridad que se ve hoy en día y por otro lado, en la necesidad de fortalecer el multilateralismo como una salida también, ¿no? Por eso te digo que es un cambio cultural, porque le está diciendo eso ¿a quiénes? A los jefes de Estado, a los países. ¿Cómo hace un país? Pongámonos un minuto en un gobierno. El gobierno tiene los límites del Estado Nacional. O sea, tiene la regulación, las leyes, incluso las competencias para actuar en su territorio. La democracia está organizada así, porque ahora vamos a votar dentro de poco en Uruguay, vamos a elegir a quienes nos representen en Uruguay. ¿Cómo hacemos para que eso escale a un nivel superior y pueda, entre otras cosas, por ejemplo, perseguir el crimen organizado a escala internacional o frenar la avivada que tienen las empresas transnacionales que no pagan impuestos en los países, aún teniendo a esas empresas en los países y depositan la plata en los paraísos fiscales? Eso solo se puede controlar a escala internacional. No puede hacer nada un país solo. Y lo mismo vale para el cambio, mucho más para el cambio climático o para cualquiera de las cosas que mencionamos. Entonces, hay que construir cosas nuevas. La ONU, en ese sentido, es extremadamente limitada, pero es lo único que va quedando a escala global. Luego podemos tener un tránsito intermedio como regiones. Por eso es tan importante el factor de la integración regional. Esto lo entendió Europa en su momento. Y no porque tuviera países débiles. Piensen en Alemania y Francia, siempre fueron potencia. Entonces, esa es la cuestión más difícil de resolver. Por eso yo digo que el segundo proceso, el hecho de que la mayoría de los grandes desafíos hoy tienen carácter internacional, es ahí donde está el clic más importante. Y yo vuelvo a plantear, los estados tienen que pensar muy bien cómo se organizan y ceden un poco de poder y de soberanía para resolver problemas que ya no son de otros, son propios. Entonces, la democracia tiene que repensarse en ese sentido y yo creo que ahí lo que vamos a necesitar son políticas globales, políticas transnacionales para responder a estos problemas. Ojalá, por eso digo que es muy importante, más allá de la paz y la guerra, la otra agenda, que además creo que le llega muy claramente a la gente como para que entienda que el problema está hoy en cómo se responde de una manera más solidaria, pero también yo diría de una manera más eficaz en conjunto a esos problemas. Álvaro, para cerrar, y como siempre hacemos referencia al Uruguay, ¿es posible que con su tamaño y otras tantas limitaciones pueda ser un actor real en este proceso de construcción del nuevo orden internacional? Yo creo que sí, entre otras cosas porque ya supimos serlo. O sea, si nunca hubiera ocurrido, yo diría, bueno, habría que probar. Bueno, ya probamos y pudimos. Con un tamaño como el que tenemos, con una ubicación geográfica como la que tenemos, yo creo que somos capaces de influir, entre otras cosas porque crisis como esta también es una oportunidad. Nuestra región no tiene un buen lugar en el juego que se armó en aquella época. O sea que tampoco es que tuviéramos que defender el statu quo como si fuera algo que nos ha convenido. Entonces, que se patee el tablero y que se reformule es algo que en principio nos debería servir siempre y cuando tengamos algunas condiciones. Primero, entender el problema. Segundo, elaborar una estrategia y tener voluntad política, para lo cual necesitas personas capaces, y este país las tiene, solo que nadie las usa. Este gobierno actual le ha dado la espalda a cabezas claves en clave internacional que tiene Uruguay,
Y lo tercero es construir alianzas y no creerse que se puede andar solo por el mundo. Yo siento que nada de eso se ha utilizado en este último periodo, nada de eso. El resultado es una gran intrascendencia de Uruguay. Uruguay es más intrascendente que nunca. Bueno, ahora vamos a ir a hablar de Venezuela, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Usamos un ámbito como el que acabamos de describir para decir simplemente lo que está pasando en un país, como si fuera más bien una tribuna. Incluso, es algo peor, el presidente no iba a ir. No iba a ir, eso te iba a decir. Decide ir para precisamente denunciar la situación de Venezuela. Entonces, que, por favor, no estoy diciendo que eso no sea importante, ¿eh? Es parte de lo que tiene que haber en un ámbito como ese, intercambio entre los líderes para tratar de resolver. Ahora, la simplificación que se está haciendo del desafío que implica esa cumbre, y por lo tanto, lo que me preguntabas, ¿no? Se puede, bueno, para lo primero que tenés que plantearte para que se pueda es la voluntad. Y decir, primero reconozco la agenda que hay y trato de influir. En Uruguay no se discute la cumbre del futuro, ni siquiera el gobierno ha informado que va a haber un evento así, ni ha organizado debates para que se discuta qué posición va a llevar el país. Entonces, yo, insisto, creo que estamos frente a por suerte, al final de un periodo en donde el resultado es intrascendencia, mucha improvisación, y además un componente de desprestigio, porque Uruguay es noticia hoy en el mundo cada vez que hay un problema. Y ahora, últimamente, cada vez que se abren algunos contenedores y aparecen cosas que pasaron por el puerto de Montevideo. Entonces, revertir eso se puede, incluso independientemente de ciclos políticos, porque la acumulación de prestigio de la política internacional uruguaya tiene que ver con periodos muy largos, con diversidad de matices políticos y de representación política. Incluso una de las cosas que más se valora de Uruguay es la pluralidad. Entonces, recuperar todo eso nos debería llevar a que, quizá no en esta reunión, porque yo creo que ya no hay mucho para hacer, pero como esto va a ser un proceso largo, yo creo que Uruguay perfectamente puede ser un país capaz de llenar de contenido y sobre todo de democracia. Lo que más precisa las Naciones Unidas es un shock de democracia. Necesita más participación social, necesita más horizontalidad y ojalá eso que es muy fácil reclamar a nivel nacional, todos lo vivimos, lo podamos llevar al terreno internacional. Álvaro Padrón, muchísimas gracias A como ustedes. siempre. Y quédense porque en el próximo bloque de Sin Fronteras nos vamos para Nueva York. Seguiremos hablando de los desafíos que tiene hoy la ONU. Ya venimos. Bien, ingresamos en el segundo tramo del programa y tal como lo habíamos anunciado, vamos a seguir profundizando sobre esta cumbre del futuro que se va a desarrollar dentro de unos días en la ONU y para hablar justamente del organismo, de los países pequeños, ¿qué rol tienen en toda esta historia? Nos vamos a ir a Nueva York para conversar con Renzo Pomi, doctor en Derecho y Ciencias Sociales, especialista en Derecho Internacional. Hace 22 años que vive precisamente en la ciudad de Nueva York y es representante de Amnistía Internacional ante Naciones Unidas. Renzo, bienvenido al programa. Un gusto tenerte aquí con nosotros, ¿eh? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias a ustedes y bueno, un placer estar aquí. Renzo, ya vamos a hablar de este encuentro y de los alcances que tiene, pero para especificar un poquito, porque muchas veces hay aspectos que confunden, sería bueno que nos dijeras un poco, nos contaras un poco la historia del Consejo de Seguridad, qué rol tiene, cómo funciona, quiénes lo integran y por qué siempre termina siendo decisivo justamente a la hora de tomar justamente algunas decisiones importantes. Bueno, el Consejo de Seguridad es uno de los órganos principales de la Asamblea de Naciones Unidas y como tal fue creado en 1945 cuando la Carta de las Naciones Unidas fue aprobada. Es, como tú decías, es uno de los órganos fundamentales. Lo que siempre decimos es el órgano menos representativo y quizás menos democrático de las Naciones Unidas, pero a su vez es el que tiene, por lo menos en teoría, más poder, ¿no? Quizás la comparación más útil es con la Asamblea General. La Asamblea General es el más democrático de los órganos, está representado por todos los miembros
de Naciones Unidas. En cambio, el Consejo de Seguridad es un consejo relativamente pequeño, integrado por 15 países, 5 de los cuales son miembros permanentes. Estoy seguro que la audiencia conoce quiénes son. Y los otros 10 son países que ocupan el Consejo de Seguridad por términos de 2 años. Entonces, cada año se eligen 5 miembros eh, eh, no permanentes. Y entonces el Consejo de Seguridad, la membresía del Consejo de Seguridad está continuamente cambiando, excepto por los 5 miembros permanentes del Consejo. Y la importancia del Consejo es quizás evidente porque desde que Naciones Unidas se creó, el enfoque primordial fue el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales, y el Consejo Permanente es precisamente el órgano encargado de, o que tiene la responsabilidad primordial en el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales. Sí, es bueno aclarar también que esos 5 países tienen poder de veto y que eso muchas veces termina determinando una decisión que se ha tomado en la Asamblea General o en el propio Consejo, donde solo uno diga que no, ahí se tranca todo, ¿verdad? Exactamente, ese es uno de los principales obstáculos a un accionar fluido, digamos, de Naciones Unidas. Los 5 miembros permanentes tienen la posibilidad de bloquear decisiones del Consejo. En cuanto a votación, la Carta de Naciones Unidas indica que se necesitan 9 miembros de los 15 para adoptar una resolución. Cuando esas resoluciones son por temas procedimentales, no importa quién vote a favor o quién se oponga, si tienes 9 miembros votando sí, la resolución pasa. Pero en todos los temas que la Carta llama primordiales o importantes, incluidos todos los temas en los cuales se trata de la paz y seguridad internacional o aceptación de nueva membresía a Naciones Unidas o el nombramiento de ciertas posiciones importantes en Naciones Unidas, se requiere que los 5 miembros permanentes estén de acuerdo con la decisión. Y esto puede tomar la forma de votar a favor o abstenerse. Si hay un miembro permanente que vota no, eso significa que no importa si los otros 14 miembros del Consejo han votado que sí, la resolución no va a ser adoptada. Renzo, explicabas lo que es la configuración del Consejo de Seguridad y Uruguay de hecho lo integró 2 veces como miembro no permanente. ¿Puedes contarnos un poco cómo fue el desempeño de nuestro país y también qué tanta influencia puede tener un país tan chiquito como el nuestro, rodeado de países gigantes y tan poderosos en el Consejo de Seguridad y en la ONU también en general? Claro. Y precisamente tú planteas la pregunta de una manera que me hace muy fácil responderla, porque justamente uno de los desafíos que tuvo Uruguay y que tienen cualquiera de los países pequeños que ingresan al Consejo es lidiar con las presiones que puede recibir de parte de los países grandes y en particular de los miembros permanentes del Consejo. Uruguay fue, como tú decías, miembro del Consejo en 2 oportunidades. Sobre la primera no puedo hablar demasiado, pero fue una época interesante porque fue justamente la época de transición entre un consejo permanente de 9 miembros a un consejo, perdón, de 11 miembros a un consejo permanente de 15. Uruguay fue miembro en el 65, cuando eran 11 miembros, y luego su segundo año en el consejo fue cuando ya en 1966 el consejo se extendió a 15 miembros. En el 2016, Uruguay nuevamente fue un miembro electo y tuvo 2 años, como todos los miembros no permanentes, el 16 y el 17. Y lo que puedo decir en principio es que creo que Uruguay se mantuvo en la época firme a una postura principista, por la cual Uruguay en general defendió temas como derechos humanos, protección de civiles, la importancia de las operaciones de mantenimiento de paz, el rol que éstas pueden jugar en justamente la protección de los civiles y
y el monitoreo e información en cuanto a la situación de derechos humanos. Lo que recuerdo de mi relación con el embajador Rosselli, que era el representante permanente, es que tuvo una actitud muy abierta a la sociedad civil, que quizás no es tan común en ciertos miembros del Consejo de Seguridad. Entonces, me parece que Uruguay hizo lo posible eh, en una situación en la que es difícil de tener una influencia muy grande, considerado la disparidad de poder entre los miembros permanentes y los electivos. De todas maneras, y termino con esto la respuesta, el rol de los miembros no permanentes y en particular de los miembros de los países pequeños es cada vez más importante, considerando la falta de cooperación entre los países, entre las potencias que son los miembros permanentes del Consejo. Entonces, muchas veces necesitamos que los miembros pequeños presenten iniciativas de tal manera que los miembros permanentes se vean en una situación de imposibilidad de oponerse a ellas para no tener que pagar un precio político por hacerlo, ¿no? De todas maneras, es evidente que cuando se trata de determinados temas, los miembros permanentes de cualquiera de los dos lados de la ecuación van a proteger a sus aliados y no van a dejar que el Consejo intervenga cuando no les conviene. Renzo, es evidente que son muchas las críticas que recaen sobre el Consejo de Seguridad, incluso el propio secretario general Antonio Guterres ha hablado de reformarlo. ¿Cuáles son las iniciativas que hay en este sentido y qué países están impulsando esa reforma del Consejo de Seguridad que muchas veces se ha visto cuestionado y además en tanto avanza el tiempo y los conflictos empiezan a tener otras características, uno empieza a vislumbrar de que es hora de un cambio, por ejemplo, para acompañar esos tiempos que corren, ¿no? Claro. No, creo que, bueno, las críticas principales son, creo que ya las mencioné, la falta de representatividad, el hecho de que hay algunos miembros que han sido miembros desde que se creó las Naciones Unidas y que quizás eso no representa la situación geopolítica actual en el mundo. Pero lo principal, la principal queja, digamos, o la crítica que tenemos y que se tiene es con respecto al abuso en el uso del veto y lo que hace que el Consejo se vea como incapaz de reaccionar o de actuar eficazmente con respecto a las crisis más importantes que están sucediendo, ya sea Ucrania o la crisis en el Medio Oriente o otros lugares. Sí, Entonces, recordemos que también, perdón, claro, Renzo, en otras oportunidades, hablando de los nuevos conflictos y de las características que tienen, también surgieron algunos cuestionamientos. Pienso en las guerras de los Balcanes, por ejemplo, que es uno de los casos más típicos, donde había un juego de intereses geopolíticos que hacía incluso más complejo el funcionamiento de ese Consejo. absolutamente. Siempre, desde que creo que es algo que ha sucedido desde que Naciones Unidas se creó, ¿no? Obviamente que si un miembro permanente tiene el poder de bloquear y de derribar determinadas resoluciones, lo va a hacer en defensa de sus aliados y eso va a implicar que Naciones Unidas se vea incapaz de reaccionar a determinados conflictos. Si tú mencionabas los Balcanes, al mismo tiempo estaba sucediendo el genocidio en Ruanda. Tú te debes acordar que Naciones Unidas no reaccionó a tiempo y básicamente dejó que entre 600.000 personas o 1.000.000 de personas murieran en el genocidio. Es cierto que después hubo un momento de mayor cooperación y se logró por lo menos que se creara un tribunal especial internacional para lidiar con ambos conflictos, pero de hecho la reacción al conflicto en sí o a las masacres fue lamentable, ¿no? Entonces, hay muchas críticas y hay también una gran cantidad de iniciativas de reforma. Lamentablemente, la reforma del Consejo de Seguridad ha sido un tema permanente desde casi desde que la creación de Naciones Unidas y
las iniciativas de reforma se contradicen entre sí, lo que hace que sea muy difícil pensar en una solución real a los problemas del Consejo. Por ejemplo, eh, hay 4 países que están unidos en una iniciativa que se llama el G4, que incluye a Alemania, Japón, Brasil e India, que por distintos motivos consideran que deberían tener ellos también la calidad de miembros permanentes. Por otro lado, los rivales regionales de esos 4 países se oponen a que esos países tengan la calidad de miembros permanentes. Eso hace que sea imposible llegar a una solución. Y esos países están unidos en una iniciativa que se llama Unidos por el Consenso, que incluye a países como Italia, Pakistán, México y Egipto. Después, y perdón si me está tomando demasiado tiempo, pero por ejemplo, los países africanos tienen una iniciativa común que se llama el Eswini Consensus, que propone que África tenga no menos de 2 miembros permanentes y no menos de 5 miembros no permanentes. Entonces, como decía, hay tantas iniciativas y son tan contradictorias entre sí que hace que sea bastante difícil pensar en la posibilidad de un acuerdo, por lo menos en el corto plazo. Renzo, metiéndonos ahora sí en lo que va a ser esta cumbre del futuro, ¿cuáles son los principales desafíos que se van a plantear y también cuáles son las expectativas respecto a lo que puede salir de esos 2 días de encuentros? Bueno, los desafíos son no solo muchos, sino te diría todos, y han estado bien identificados por el secretario general, me parece, eh, que tienen que ver con el cambio climático, con la inseguridad alimentaria, con las pandemias, con los desafíos que pueden generar las nuevas tecnologías, incluyendo la inteligencia artificial, el uso de armas masivas de destrucción. Entonces, los desafíos son muchos. Ahora, las expectativas, si tú me preguntas mi opinión personal, son muy, muy limitadas. Estamos en un momento de casi nula cooperación entre gobiernos, en especial estamos viendo una situación similar a la de la Guerra Fría. Entonces creo que hubo un poco de, no hubo mucha, creo que hubo una esperanza poco basada en la realidad de que íbamos a tener la posibilidad de lograr consenso en cómo enfrentar esos desafíos, ¿no? Cuando el secretario general lanzó nuestra agenda común, el informe en respuesta al pedido de los estados de ideas sobre cómo enfrentar esos desafíos, no existía todavía la guerra en Ucrania, no existía la guerra en Gaza, no existía la total falta de cooperación que mencionaba antes. Entonces sí, hace unos 4 o 5 años, el secretario general pensó que podíamos tener una cumbre del futuro en la que los estados se iban a poner de acuerdo en cómo manejar o responder a todos estos desafíos. Si en ese momento era difícil, ahora entenderás que las posibilidades de llegar a reales soluciones es muy limitadas. Y si tú ves el, el pacto para el futuro o el borrador de pacto para el futuro que existe hoy en día, lo que dice es muy poco determinante en cuanto a resolver los desafíos que tenemos. Renzo, otra pregunta que te quería hacer respecto a lo que fue la elaboración de esto es, ¿cuál fue el rol de la sociedad civil también, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados a hablar de la ONU y los países, pero hay otros actores. ¿Qué tanto se los escucha? Bueno, mi respuesta podría ser que en términos formales o reales, ninguna participación.
eh, tú debes saber que los países, cuando se está organizando una reunión, una conferencia, como esta cumbre, establece lo que se llama las modalidades de la conferencia. En las modalidades se estableció que la negociación de los documentos a ser adoptados iba a ser realizada solo entre estados. Entonces, los facilitadores de la negociación, para darle cierta participación a la sociedad civil, organizó determinadas consultas que tuvieron lugar y nos solicitaron comentarios. Ahora, si nuestros comentarios y sugerencias alguna vez fueron considerados seriamente en la negociación de los documentos que fue hecha solo entre estados, por ejemplo, solo para ponerte un ejemplo, hoy a las 3 de la tarde aquí en Nueva York va a haber una nueva instancia de negociación sobre el pacto para el futuro. Es una reunión cerrada que la sociedad civil ni siquiera puede ver a través de los medios masivos de comunicación o estar presentes escuchando lo que discuten sin ninguna posibilidad de participación. Entonces, sí, ha habido cierto interés de parte de algunos estados y del secretariado de dar cierta participación a la sociedad civil. De hecho, los 2 días previos a la cumbre son los días que se llaman días de acción, en los cuales se nos invitó a organizar eventos para discutir los temas que se van a discutir en la cumbre. Pero si tú te imaginas que el primer día de la cumbre, el día 22, en la mañana, ya se va a adoptar el pacto, la posibilidad de que la sociedad civil en esos días de acción tenga alguna influencia en lo que diga el pacto son básicamente inexistentes. Entonces, bueno, la sociedad civil ha sido muy crítica en cuanto a la falta de participación real que se nos ha dado en este proceso. Renzo, para ir terminando, por lo menos de mi parte, visto este panorama y que es bastante difícil que se produzcan cambios, por lo menos con la voluntad de quienes hoy ejercen un poco el control del Consejo de Seguridad y en definitiva también terminan teniendo el control de toda la Asamblea, es dable esperar que así como determinados hechos fueron los que proyectaron a las Naciones Unidas en un contexto, por la vía de los hechos también los cambios lleguen porque, bueno, van a ser estrictamente necesarios formularlos a partir de los propios acontecimientos que se vayan dando de aquí en adelante. Bueno, como decía antes, lo bueno de todo esto es que los desafíos están claros y nadie los niega, ¿no? Los problemas están ahí. En mi apreciación, la cumbre no va a poder resolverlos ahora, pero los desafíos quedan planteados y la esperanza es que podamos usar parte de esta discusión sobre los temas y parte de lo que se resuelva en el pacto para el futuro, que lo usemos en el futuro como herramientas para demandar el cambio que tú mencionabas, ¿no? Lamentablemente no va a ser el momento generacional que se planteaba, sino que va a ser un paso más hacia los cambios que se deben producir. Por ejemplo, en cuanto al Consejo de Seguridad, lo único que existe ahora en el borrador de pacto es que hay un compromiso a incrementar el número de miembros y de reconocer que hay regiones como África, por ejemplo, que no están representadas suficientemente. Eso es todo. En cuanto al veto, se menciona que es un tema importante, pero no hay compromisos reales. Entonces, el desafío es para la sociedad civil de usar este impulso hasta ahora, hasta que se produzca la cumbre, y continuar luego de la cumbre para tratar de lograr los cambios que son necesarios, como tú decías. Renzo, y una última, me quedé pensando en todo lo que mencionabas de la falta de escucha y el lugar que se le da a la sociedad civil en la ONU. ¿Hay alguna iniciativa paralela de la sociedad civil de unión y de buscarle otro camino que no sea a través de la ONU?
Bueno, a pesar de todas las críticas que yo le he hecho a la ONU, creo que la ONU todavía tiene un rol fundamental y es, como ustedes saben, es el único foro universal en el cual los países se pueden sentar y discutir todos los desafíos que existen, ¿no? Entonces, la sociedad civil no está dejando de lado a las Naciones Unidas, está explorando otros caminos, pero vamos a seguir comprometidos con mejorar Naciones Unidas para que pueda responder a los desafíos que existen y pueda ser fiel a las grandes aspiraciones que existían en 1945 cuando Naciones Unidas fue creada. Bien, muchísimas gracias Renzo Pomi por Muchas estos minutos y aclararnos un poquito un panorama que a veces desde lejos resulta bastante complejo y sobre todo para la gente entender cómo funciona el organismo y por qué se dan las cosas que se dan y en qué situación estamos. Renzo Pomi es doctor en Derecho y Ciencias Sociales, especialista en Derecho Internacional, vive en Nueva York y representa a Amnistía Internacional ante Naciones Unidas. Gracias Renzo y buena suerte. Muy amable. Gracias, fue un placer para mí. Gracias. ¿Nos vamos? Nos vamos, llegamos al final de este Sin Fronteras. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes aquí por la pantalla de TV Ciudad. Gracias por acompañarnos como siempre. Chao.